Aquel hombre, cuya figura encarnó en su día la promesa de una recompensa, que se elevaba a la sobrecogedora cantidad de $15 millones, hoy yace desprovisto de cualquier alma dispuesta a sufragar los póstumos honores de su postrer adiós. Esta circunstancia constituye la más amarga y profunda de las ironías que marcan el ocaso de Nemesio Ceguera Cervantes, quien fuera el cabecilla indiscutible de una de las facciones criminales más implacables y sanguinarias que el último siglo ha conocido. Ha sido reducido a una simple y gélida inscripción sobre una placa metálica, perdida en los confines de un archivo burocrático. ¡Qué intrincados hilos del destino! ¡Qué giros inesperados en la trama del poder y la lealtad pudieron conducir a que este individuo, cuyo solo nombre infundía tanto terror como una perversa reverencia, fuese finalmente repudiado por su propia estirpe y abandonado por sus más cercanos colaboradores justo en el instante más trascendental y definitivo de su existencia? Hoy nos embarcaremos en la desvelación del paradero exacto de sus despojos mortales. Exploraremos la sofisticada y rigurosa metodología científica que se empleó para su identificación inequívoca, y proporcionaremos una descripción minuciosa del último refugio que le brindó ocultamiento, manteniéndolo al margen del mundo antes de que la ineludible mano del destino lo alcanzara con su golpe final, clausurando de manera abrupta su turbulenta y sangrienta trayectoria. La paradoja inherente a su vida, marcada por una autoridad brutal, y a su muerte, teñida de un olvido absoluto, se cierne como una sombra densa sobre este caso, ilustrando de manera vívida la fragilidad de cualquier atisbo de poder terrenal ante la llegada inminente e inquebrantable del fin último. Esta es una historia que redefinirá tu comprensión de la justicia y la impunidad. Si estos relatos sobre los vericuetos del crimen organizado, las intrigas del poder y los misterios sin resolver te cautivan profundamente, y si anhelas adentrarte con mayor profundidad en las complejidades que envuelven a los grandes enigmas de nuestra contemporaneidad, extendemos una cordial y sincera invitación para que formes parte activa de nuestra creciente comunidad. Te animamos a acompañarnos en este viaje de exploración, para acceder a un análisis meticuloso, exhaustivo y exclusivo de estos acontecimientos que, sin lugar a dudas, marcan un antes y un después en los anales de la historia reciente. Tu adhesión a nuestra comunidad es un pilar fundamental que nos permite seguir desenterrando la verdad, revelando lo oculto y presentándote, con la dedicación que nos caracteriza, contenido de la más alta calidad y relevancia. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta búsqueda incesante de la verdad. Tras la operación de alto riesgo ejecutada en la intrincada y montañosa zona de Tapalpa, un enclave conocido por su densa vegetación y sus sinuosos caminos, los restos del otrora influyente capo no fueron, como cabría esperar en situaciones comunes, trasladados a una morgue de tipo convencional. Esta decisión, lejos de ser aleatoria, respondía a una estrategia deliberada y de alta seguridad, diseñada para frustrar cualquier tentativa de rescate audaz por parte de sus leales o, lo que era aún más preocupante, para evitar un posible altercado masivo que pudiera desestabilizar la región y generar un caos incontrolable en las calles. En lugar de ello, las Fuerzas Armadas mexicanas, operando bajo un hermetismo absoluto y una precisión militar, llevaron a cabo un traslado de seguridad máxima, acatando un protocolo extremadamente estricto de seguridad nacional. El destino final de los despojos fue un conjunto de instalaciones forenses de índole militar, estratégicamente ubicadas en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, un punto central de máxima seguridad y control. El perímetro que circunda estas instalaciones está completamente acorazado, configurando una serie de 3 anillos concéntricos de protección que actúan como una barrera prácticamente infranqueable. Esta infraestructura de seguridad de fortaleza inexpugnable incluye la presencia imponente de vehículos blindados que patrullan sin cesar, la vigilancia constante de francotiradores apostados en puntos estratégicos que cubren cada ángulo posible, y la movilización masiva de numerosos efectivos de la Guardia Nacional, desplegados para asegurar cada punto de acceso y cada recoveco. Bajo estas condiciones extremas e inquebrantables, absolutamente nadie tiene permitido el acceso ni la salida de este complejo, sin contar con una autorización expresa, directa e inequívoca,
emitida por la máxima autoridad del país, la cual es verificada con procesos rigurosos. El cuerpo, en una situación excepcional que subraya la delicadeza del caso, permanece en un estado que ha sido catalogado oficialmente como congelación administrativa, aguardando con paciencia el vencimiento de los plazos legales establecidos para su eventual disposición. Resulta verdaderamente asombroso y a la vez revelador de la naturaleza del personaje, que transcurridas ya más de 48 horas desde el fatal desenlace que selló su destino, ni un solo individuo, ya sea familiar o allegado, ha presentado una reclamación formal y legal por el cuerpo del difunto Nemesio Ceguera Cervantes, lo cual dice mucho sobre el miedo y el poder que aún emana de su figura. La inusual y, para muchos, perturbadora ausencia de reclamantes para el cadáver de Nemesio Ceguera Cervantes obedece a una intrincada amalgama de factores, una compleja interacción entre un pavor irracional que aún persiste y una calculada estratagema cuidadosamente orquestada por las autoridades federales, quienes han desplegado una red de contención legal y estratégica sin precedentes. La Fiscalía General de la República, anticipándose a cualquier movimiento, ha preparado meticulosamente diversas órdenes de aprehensión que se encuentran listas para ser ejecutadas en el momento preciso. La intención es clara. Cualquier persona que se presente aduciendo ser un pariente directo o cercano del fallecido, con la presunta intención de solicitar la entrega de los restos mortales, será de inmediato interceptada, detenida y sometida a una exhaustiva y rigurosa investigación. Este escrutinio pondrá un énfasis particular en delitos relacionados con el blanqueo de capitales, la asociación delictuosa, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que se presume estuvieron ligadas al imperio del Capo. Paralelamente, dentro de la compleja, despiadada y siempre cambiante estructura de la organización criminal que Nemesio Ceguera Cervantes construyó con sangre y fuego, el mero acto de acercarse a los despojos de su antiguo líder es interpretado no solo como un signo de vulnerabilidad, una exposición innecesaria ante la mirada escrutadora de las autoridades, sino, lo que es aún peor en estos círculos, como un acto de traición a la nueva dinámica de poder que ya se ha comenzado a gestar y consolidar. Los potenciales sucesores, inmersos en una feroz y cruenta disputa interna por el control del vasto imperio criminal, están mucho más concentrados y absortos en la vorágine de asegurar las lucrativas rutas de distribución de estupefacientes y saquear las cuantiosas cajas fuertes, repletas de dinero ilícito y activos, que en organizar un digno y respetable sepelio para quien alguna vez fue su guía, su protector y su máximo jerarca. Para el implacable y amoral mundo del Hampa, un Nemesio muerto ya no representa un jefe a quien rendir pleitesía o temer. Se ha transformado en una pieza de evidencia sumamente comprometida. Un peligroso testimonio silencioso que nadie, absolutamente nadie, desea tener cerca o, lo que sería aún más arriesgado, manipular. Esta situación recalca la cruda y desoladora realidad de que, en estos círculos delictivos, la lealtad es un concepto efímero, volátil y transitorio, que se disipa con el último aliento del poder que la sostenía, revelando una vez más la inhumana naturaleza de estas estructuras. Ante la magnitud innegable del acontecimiento y el impacto que ha generado en la opinión pública, una interrogante resuena con insistencia penetrante en cada rincón del vasto territorio mexicano, cobrando una importancia de carácter vital. ¿Cómo se puede alcanzar una certeza absoluta, sin margen de error, de que el cuerpo hallado y resguardado corresponde, sin la menor duda, al infame personaje que sembró el terror durante décadas? El informe forense emitido por el equipo de expertos de élite es, en este aspecto crucial, concluyente, exhaustivo e irrefutable, disipando cualquier sombra de sospecha. No solo se recurrió como primer paso y base fundamental a la técnica tradicional y bien establecida de cotejo de las huellas dactilares, cuyos registros documentados datan de su detención en el país vecino del norte durante la convulsa década de los 80, proveyendo un punto de partida sólido, sino que, además, se implementaron 3 niveles complementarios de confirmación, cada uno diseñado para aportar una capa adicional e inquebrantable de infalibilidad a la identificación.
El primer elemento clave y de vanguardia fue el análisis de ADN mitocondrial, una técnica genética de alta precisión que permite trazar linajes maternos. Este perfil genético único fue cuidadosamente extraído y comparado con muestras biológicas obtenidas de sus dos hijos, Rubén y Jessica Joanna, quienes, por diversas razones ligadas a sus propias actividades, se encuentran actualmente bajo la custodia de las autoridades. El resultado de este cruce genético arrojó una coincidencia abrumadora, alcanzando un porcentaje de identidad del 99.9%. Lo que prácticamente se considera la confirmación total de la relación biológica y, por extensión, de su identidad. El segundo nivel de verificación se centró en la odontología forense, una disciplina especializada en la identificación a través de la dentición. Las particularidades extremadamente únicas de su dentadura, cada empaste, cada fractura y cada pieza faltante, fueron cotejadas minuciosamente con registros médicos y expedientes dentales que fueron recuperados, no sin considerable dificultad y riesgo, de diversas clínicas clandestinas dispersas estratégicamente por el estado de Jalisco, proporcionando una huella individual e inmutable. La tercera y última fase de confirmación se efectuó mediante la biometría facial, utilizando tecnología de punta. Un software de reconocimiento facial de vanguardia, dotado de algoritmos avanzados, fue capaz de identificar los rasgos craneofaciales distintivos del individuo, los cuales, como es bien sabido en la ciencia forense, permanecen inalterados a pesar de las supuestas intervenciones de cirugía plástica a las que el individuo pudo haberse sometido a lo largo de los años para evadir la justicia. Con esta batería de pruebas concatenadas y científicamente sólidas, la confirmación es total e inequívoca. El cuerpo que yace en la plancha de la morgue militar pertenece, sin la menor sombra de duda ni resquicio para la especulación, a Nemesio Ceguera Cervantes. Finalmente, la confirmación irrefutable de su derrota definitiva y el colapso absoluto de su hegemonía criminal llegó con el hallazgo pormenorizado y el posterior y revelador abandono de su último reducto, su postrero escondite en el laberinto de la sierra. Las autoridades han divulgado una serie de imágenes impactantes, acompañadas de detallados informes, que revelan aspectos precisos y hasta ahora desconocidos de la zona remota donde el otrora poderoso capo pasó sus postreros meses de vida, buscando refugio de la implacable persecución que lo acosaba sin tregua. Se trata de un complejo de cabañas discretamente camufladas, una construcción rústica pero funcional, integrada de manera casi imperceptible en la densa y exuberante vegetación de la majestuosa Sierra de Tapalpa, un paisaje natural que sirvió de manto a sus últimas semanas, lejos de la opulencia ostentosa y los lujos extravagantes que caracterizaban su vida anterior, rodeado de símbolos de poder y riqueza desmedida. Este refugio no exhibía signos de grandeza material ni de riqueza superflua. Era un lugar austero, casi monacal en su simplicidad forzada. No obstante, en su interior, en un contraste irónico y revelador entre lo rústico y lo ultramoderno, se descubrió un sofisticado sistema de comunicación satelital de última generación. Este equipo de vanguardia, capaz de sortear cualquier intento de rastreo convencional, era un testimonio elocuente de su necesidad constante y vital de mantenerse conectado con los hilos de su imperio disperso, dictando órdenes y recibiendo información en tiempo real, incluso en el exilio autoimpuesto. Pero la modernidad tecnológica que lo mantenía enlazado a su mundo criminal contrastaba brutalmente con la cruda y dolorosa realidad de su salud. También se encontraron equipos de diálisis portátil, dispositivos médicos esenciales para la supervivencia y una variada gama de medicamentos especializados, meticulosamente clasificados, para combatir la grave insuficiencia renal crónica que lo aquejaba sin piedad. Este hallazgo médico no solo humanizaba al temido líder, sino que revelaba la fragilidad subyacente a su fachada de poder invencible, una vulnerabilidad física que nadie, excepto su círculo más íntimo, podía imaginar. El lugar fue abandonado con una premura evidente, casi en lo que pudo haber sido una huida desesperada ante la inminencia de su captura o de un deterioro irreversible de su salud. Quedaron atrás, dispersos en el desorden de una partida precipitada, platos con restos de comida a medio consumir,
documentos parcialmente incinerados que intentaban ocultar secretos que nunca saldrían a la luz, y, sobre todo, una sensación palpable de soledad absoluta, de un final solitario y sin el acompañamiento que muchos esperarían para un hombre de su magnitud. Este último escondite, más que un refugio, fue una prisión de enfermedad y miedo, un preludio a su inminente desaparición. Nemesio Ceguera Cervantes, el estratega sanguinario y figura central de una era de crimen sin precedentes, encontró su final del mismo modo en que había vivido gran parte de su azarosa y violenta existencia, huyendo. Perpetuamente escondido de la vista pública y en sus últimos momentos más definitivos, completamente solo, despojado de la comitiva y el respeto que alguna vez lo rodearon. Su vasto y sangriento imperio, una red compleja y tentacular tejida con años de intimidación y corrupción, contra todo pronóstico inicial, aún parece conservar ciertas estructuras de mando y una operatividad clandestina, manteniendo una sombra persistente de su influencia maligna en el submundo. Las repercusiones de su caída son profundas y se extienden a través de diversas esferas, impactando tanto en el ámbito criminal como en las dinámicas sociales y políticas de la región. La ausencia de un sucesor claro y la fragmentación interna han desatado una pugna por el poder que promete ser tan violenta como inestables. Son las alianzas entre los diversos grupos que buscan llenar el vacío dejado por su partida. Esta vacante en la cúspide del crimen ha abierto la puerta a nuevos actores y a la reconfiguración de viejas rivalidades, generando un escenario de incertidumbre y de una violencia recrudecida que afecta directamente a la población civil, atrapada en el fuego cruzado de estas luchas intestinas. La sociedad, por su parte, observa con una mezcla de alivio y escepticismo el desenlace de esta figura legendaria, consciente de que, si bien una cabeza ha caído, la hidra del crimen organizado es mucho más compleja y resistente de lo que parece a simple vista. Los debates sobre la eficacia de las estrategias de seguridad, la persistencia de la corrupción y la necesidad de abordar las causas estructurales que alimentan estas organizaciones se intensifican, mientras la sombra de Nemesio y lo que representó continúa planeando sobre el imaginario colectivo. Los análisis de expertos en seguridad nacional y sociólogos coinciden en señalar que su deceso marca un punto de inflexión, pero no necesariamente el fin de una era, sino quizás el comienzo de una nueva etapa en la que las dinámicas del narcotráfico se adaptarán y mutarán, buscando nuevas formas de operar y expandir su influencia. La economía local en las regiones donde su imperio tenía mayor arraigo también experimenta fluctuaciones, ya que las redes de extorsión y contrabando que sostenía se ven afectadas, aunque la resiliencia del mercado negro y la capacidad de adaptación de los grupos criminales sugieren que estas afectaciones podrían ser temporales, o bien dar paso a nuevas formas de control económico ilícito. Su cuerpo sin reclamar, este último y desolador vestigio de su paso por la tierra, se erige hoy como un recordatorio inquebrantable y ominoso de que, en este brutal, implacable y despiadado negocio, el desenlace, invariablemente, es el mismo para todos sus protagonistas, sin importar cuán poderosos o intocables se hayan creído, el abandono, el olvido o la perdición. La historia de su caída no es solo el relato de un capo, sino una lección atemporal que resuena con una fuerza demoledora para cualquiera que se atreva a cruzar los límites inquebrantables de la ley y la moralidad. Un eco de que, al final, nadie escapa al juicio de la historia y al precio de sus decisiones más oscuras. La verdad impactante detrás de la caída del capo más temido y la desoladora realidad de su final, solitario y sin honores, es mucho más impactante de lo que jamás podrías imaginar y te dejará sin aliento. ¿Estás realmente preparado para sumergirte en los secretos más oscuros que nadie se atreve a contar y que cambiarán tu percepción de la justicia? No te quedes fuera de esta conversación crucial que está redefiniendo el entendimiento del crimen organizado. Únete ahora a nuestra comunidad para no perderte ningún detalle y descubrir, junto a nosotros, lo que realmente significa el fin de un imperio sangriento y la verdadera naturaleza del poder efímero. Hasta la próxima entrega, donde desvelaremos aún más misterios ocultos.